El viento rugía entre las montañas cuando Arlen Hayes vio cómo el todoterreno daba una vuelta de campana, luego otra, y finalmente desaparecía tras una cortina blanca tan espesa que parecía como si el mundo entero se lo hubiera tragado. Durante una fracción de segundo, se quedó paralizado en el camino nevado, con la respiración entrecortada y el recuerdo de otro accidente, aquel en el que perdió a su esposa, destellando como un relámpago detrás de sus ojos. Pero entonces su instinto se impuso. Corrió, corrió. Aunque la ventisca era furiosa, aunque sus botas se hundían en la nieve, aunque no tenía ninguna garantía de que alguien dentro de ese todoterreno siguiera vivo, corrió porque sabía lo que se sentía al esperar una ayuda que nunca llegaba, y se negó a dejar que otro ser humano muriera solo en el frío. Si crees que la bondad y las segundas oportunidades siguen siendo importantes en este mundo, no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Journal. Ayuda a que historias como estas lleguen a más corazones. Arlen llegó al vehículo accidentado justo cuando la nieve comenzaba a cubrirlo. Las ventanas estaban destrozadas, las puertas deformadas por el impacto y la luz del día se desvanecía bajo las nubes asfixiantes. Tiró de la puerta hasta que se abrió, y dentro encontró a una mujer, apenas consciente, desplomada sobre el volante, con la respiración temblorosa en el aire helado. Más tarde se enteraría de que se llamaba Mara Lennox, la famosa y implacable directora general de Linux Dynamics, una mujer cuyo mundo se movía entre ascensores, salas de juntas y negociaciones multimillonarias, no entre helados puertos de montaña. Sin embargo, en ese momento no era poderosa, no era elegante, estaba fría, temblando y peligrosamente pálida. Tenía el pelo mojado por la nieve derretida y un pequeño corte sangrante en la sien. Arlen no perdió ni un segundo. La levantó con cuidado en sus brazos, sintiendo lo ligera y frágil que parecía a pesar de su reputación. Sus labios se movieron levemente, como si quisiera protestar, pero no salió ninguna palabra. La tormenta empeoraba, apenas podía ver un metro por delante. Sabía que no podía llevarla por el sendero de forma segura. No con ese tiempo, no con ella al borde de la hipotermia. Así que se dirigió al único refugio cercano, una vieja cabaña de leñadores, abandonada hacía años, pero aún en pie, escondida detrás de un círculo de pinos helados. La había utilizado una vez mientras hacía senderismo con su hijo de 8 años, Rowan, y rezó para que no se hubiera derrumbado bajo el peso del invierno. Por algún milagro, la cabaña seguía allí, con el techo combado, pero intacta. Empujó la puerta, con las bisagras oxidadas protestando, y acostó a Mara sobre un montón de viejas colchas. No había chimenea, solo una vieja estufa de metal que echaba humo si la mirabas mal, pero consiguió encender una llama. Las habitaciones se calentaron lentamente, aunque el frío seguía aferrándose a ellas como una segunda piel. Mara parpadeó y se despertó bajo la tenue luz de la tarde que se filtraba a través de la ventana escarchada. Parecía desorientada, con la respiración entrecortada y la voz temblorosa, mientras intentaba entender dónde estaba. Arlen le ofreció agua y le tomó el pulso. Aliviada al comprobar que era estable, lo observó, confundida, vulnerable, pero tratando de mantener un atisbo de compostura. Su vestido rojo, elegante y totalmente poco práctico para un camino de montaña, todavía estaba húmedo en el dobladillo. Se abrazó a sí misma, tratando de ocultar los temblores, pero él podía verlos de todos modos. Arlen le colocó sobre los hombros la única manta gruesa que encontró. No era gran cosa, una pieza áspera que olía débilmente a polvo y tiempo, pero ella la apretó contra sí como si contuviera el último calor del mundo. A medida que se descongelaba, sus ojos se suavizaron. Ya no eran brillantes ni calculadores, ni los ojos de una directora ejecutiva acostumbrada a dirigir industrias enteras. Eran simplemente ojos humanos, agotados y asustados. La tarde dio paso a la noche, aunque la tormenta exterior seguía siendo brutalmente brillante, con una luz casi incolora. A veces, el mundo se volvía más duro durante el día, no durante la noche. Mara intentó incorporarse, pero el frío se le había metido en los huesos,
Hizo una mueca de dolor y le faltó el aliento. Arlen se acercó, preocupado por si volvía a desmayarse. Ella lo miró de verdad esta vez, como si viera más allá de la camisa de franela, más allá de las arrugas de cansancio de su rostro, más allá de las manos callosas que le habían salvado la vida. Fue entonces cuando lo susurró, apenas audible por encima del viento que sacudía la puerta de la cabaña. «Puedo meterme debajo de tu manta». Su voz no transmitía seducción, transmitía miedo, una necesidad frágil, la verdad humana. Arlen dudó, no porque dudara de sus intenciones, sino porque recordaba el hospital, las frías sábanas y el momento en que había cogido la mano de su esposa por última vez. Había jurado mantener a la gente a salvo, no cruzar los límites. Pero esto no era un límite, era supervivencia. Los seres humanos necesitaban calor. La hipotermia no se preocupaba por los títulos corporativos ni los pasados trágicos. Así que asintió suavemente, abrió la manta y la dejó recostarse sobre él. Su hombro temblaba contra su pecho y él podía sentir su respiración lenta y desigual. El calor entre ellos creció lentamente, primero incómodo, luego necesario, luego extrañamente reconfortante. Ella olía débilmente a escarcha y a perfume caro, pero debajo de eso había algo desprevenido, algo crudo. Por primera vez en mucho tiempo, Arlen sintió a otra persona descansar contra él, no por deseo u obligación, sino por confianza. Mara no habló durante mucho tiempo. En cambio, escuchó la tormenta y el latido constante de su corazón. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron en silencio, como si las hubiera estado guardando durante años. Admitió que no estaba acostumbrada a recibir amabilidad sin un precio. Confesó que no se había tomado un día libre de verdad en 8 años. No desde que murió su padre y heredó la empresa que poco a poco la convirtió en alguien que ni ella misma reconocía. No lloró, pero la emoción se reflejaba en sus ojos. Arlen no respondió con grandes discursos. Simplemente le habló de Rowan, de la pequeña vida que había construido después de que todo se derrumbara, de cómo el dolor le había obligado a aprender la sencillez, la humildad y el poder de ayudar sin expectativas. No fingió ser un héroe, no fingió tener una vida perfecta, simplemente habló con tranquila honestidad. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña algo se suavizó, algo se descongeló entre dos personas que habían estado congeladas, cada una a su manera. Pasaron las horas, la luz del día se prolongó de forma extraña, como si la tormenta también hubiera atrapado el tiempo. Mara comenzó a respirar con más regularidad y su cuerpo volvió a calentarse. Finalmente, apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón latiendo lento y constante. Él le ajustó la manta, asegurándose de que estuviera bien cubierta, y ella murmuró un suave «gracias», que sonó como un suspiro de alivio. Cuando la ventisca finalmente se calmó y dio paso a una tarde brillante y tranquila, Arlen decidió que era lo suficientemente seguro como para intentar pedir ayuda. Utilizando una bengala de emergencia que siempre llevaba en su mochila, salió y la encendió en el cielo gris. La estela roja atravesó el frío como una promesa. En menos de una hora, un equipo de rescate los localizó. Mara fue trasladada a un centro médico cercano y Arlen la siguió para asegurarse de que estaba bien. Aunque una parte de él creía que desaparecería del mundo de alto estatus de ella en el momento en que ella volviera a él. Pero no desapareció. Ella no lo permitió. Al día siguiente, cuando la luz era más suave y el mundo parecía renacer tras la tormenta, Mara lo buscó. Parecía diferente, seguía siendo elegante, pero había cambiado de una forma que no podía ocultar. Se presentó ante él, no como directora ejecutiva, sino como una mujer que intentaba comprender una nueva versión de sí misma. Le agradeció no solo por salvarle la vida, sino por darle algo que no había sentido en años: seguridad sin condiciones. Arlen no sabía qué les deparaba el futuro, pero sí sabía que algo real se había formado en aquella cabaña. No era romance, ni promesas, solo verdad. Verdad y humanidad. Ella le preguntó si podía conocer a Rowan. Él asintió tímidamente, agradecido. Sus mundos eran diferentes,
Pero la amabilidad, la humildad y un caballero al borde de la muerte habían construido un frágil puente entre ellos. Y a veces eso es todo lo que necesitan dos seres humanos destrozados. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta al video, compártelo y suscríbete a Kindness Journal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que recuerdan al mundo cómo es realmente la compasión. Petición especial, comenta a continuación. ¿Ayudarías a un desconocido en medio de una tormenta?